I moltíssimes gràcies al Ramon Villares per haver acceptat la nostra invitació a fer la presentació del seu darrer llibre, o no? No. No faré una presentació dels molts mèrits que té el Ramon Villares perquè té un currículum realment que se'ns aniria a la tarda només dient les moltíssimes coses que ha publicat. Però sí que des que van conèixer l'aparició d'aquest Exilio Republicano y Pluralismo Nacional España 1936-1982 va ser un llibre que ens va interessar molt per precisament una perspectiva que ens interessa molt als grups que integrem al CEDIT, al Centre d'Estudis de les Dictadures i Democràcies, tant el GREF com el HEXEL, per la seva perspectiva de l'exili i de l'anàlisi del franquisme, de la transició, com a qüestions que no són únicament efectes que s'han d'analitzar des d'una perspectiva històrica, sinó també com una visió històrica que afecta els debats del present, no? Crec que és un aspecte que sortirà al llarg de la presentació. Llavors crec que el que ens interessa avui aquesta tarda és escoltar el Ramon Villares, que ens expliqui una mica el procés de redacció d'aquest llibre, les tesis que es defensen, i prèviament us informo una miqueta com organitzarem la sessió. Donaré la paraula en primer terme al Manuel Aznar Soler, és catedràtic de literatura, fundador del grup d'estudis de l'exili literari, el HEXEL, l'any 1993 i director del grup durant tots aquests anys. El Manuel Aznar és una autoritat, com molts coneixeu, en l'àmbit dels estudis vinculats a la literatura, la perspectiva cultural tan present també en el llibre del Ramon Villares. Després passarem la paraula al Francesc Vilanova, membre del GREF, professor tots dos de la Universitat Autònoma de Barcelona, perdó que no ho havia dit, director de l'Arxiu Històric de la Fundació Carles Pi i Sunyer, i finalment donarem la paraula al Ramon Villares Paz perquè ens parli del seu llibre, i després, si en tenim temps, al final d'aquestes intervencions obrirem un torn de debat amb la gent que està aquí present, i tots els que estiguin connectats, en el cas que volguessin i tinguessin oportunitat d'obrir aquest debat, podran fer preguntes a través del xat, segons m'han dit, i facilitarem les preguntes perquè es puguin respondre. I, en fi, moltíssimes gràcies a la llibreria de memòria, al Ramon Villares, per la seva presència avui amb nosaltres aquesta tarda, i dono la paraula al meu company, el professor Aznar Soler. Bona tarda i moltes gràcies per haver acceptat el Ramon Villares aquesta sessió. I el primer que vull dir, ho ha dit molt bé José Ramon, és que hem vingut a escoltar a Ramon Villares. Per tant, faré una intervenció molt breu, advertint que jo no soc un historiador, en tot cas ho seria historiador literari, però evidentment el llibre tracta d'exili i per tant m'ha interessat moltíssim. Haig de dir, i no és protocol habitual, que el llibre està excel·lentment escrit, que ho he llegit amb molt de plaer i molt d'interès, i que la lectura fluida es basa en un rigor documental i en fons fonamentalment epistolaris i memòries que destaca Ramon Villares com part de la literatura més interessant des del seu enfoc sobre el tema. I naturalment el rigor de la interpretació i la claredat expositiva, com dic, que fa que el llibre sigui un llibre de lectura fluida, interessantíssim i excel·lent. Les fotos que hi ha a la portada ja són tota una declaració d'intenció, perquè la primera és Luis Seoane i Maria Casares, de la que commemorem enguany el centenari del seu naixement, i a l'Autònoma estem preparant unes jornades precisament sobre la Maria Casares i l'exili teatral republicà en França. I després crec que l'altra és l'Avinguda de Tarradella, ja són així. Faltaria la dels bascos, però no entrem tres en l'espai. Sobre les dates, jo diria que el 36 i el 82 suposo que és la victòria dels socialistes i el que es considera el final de la transició. Però jo crec que en el llibre, llegint-lo, són impressions de lector, com dic, em sembla molt interessant la comparació que es fa entre el 31 i el 78, és a dir, la Constitució del 31 i la Constitució del 78. En realitat el llibre és una reflexió de com
caracteritza Ramon Millares la Constitució del 31, diu nacionalismo de Estado integral, ni unitario ni federal. I en la Constitució del 78, la Constitució actual, l'Espanya de les Autonomies, naturalment una de les tesis fonamentals del llibre és que l'exili republicà, i concretament Galeuzka, la política desenvolupada pels governs i pels intel·lectuals adscrits al nacionalisme gallec, basc i català, va influir decisivament en la Constitució, en els articles, sobretot el segon, de la Constitució actual del 78, on es declara que estem en un estat de les autonomies. Això és un llegat de l'exili republicà i, per tant, tot el llibre crec que és una reflexió i una argumentació de per què aquesta tesi es manté. Ja dic que per mi és absolutament convincent tota l'argumentació. L'estructura del llibre té tres parts, i tres parts molt ben diferenciades. La primera, Espanya peregrina, acceptant el concepte de José Bergamín i la famosa revista, que era l'òrgan d'expressió de la Junta de Cultura Espanyola, que naix a París, però que la majoria de la Junta es trasllada a Mèxic, perquè allà veuen que és on realment la majoria d'intel·lectuals finalment van decidir exiliar-se, ja sabem, per la política intel·ligent i generosa de Lázaro Cárdenas. Això fonamentalment són l'exili de la dècada dels anys 40, i després la segona part ja és europeisme i democràcia, i diguem-ne que lo fonamental seria, al meu entendre, el Congrés de Múnich del 62 i el famós contuberni en la terminologia del franquisme. I la tercera part ja seria la més actual i que a mi m'ha interessat moltíssim, que es diu Nació, Nacionalitat i Regió, que és l'anàlisi de la Constitució del 78 a partir d'aquesta tesi de la influència decisiva del llegat republicà. I la primera part parlarem molt breument de lo que més m'ha interessat de cada una de les tres parts i acabo amb això, perquè ja dic que volia fer una intervenció molt breu perquè hem vingut a escoltar a l'autor del llibre, Ramon Millares. Destacaria dos capítols que m'han interessat molt: la hora de Galeuzka i los diálogos sobre las Españas. Efectivament, hi ha el primer capítol que es diu Destierro i Destiempo, i això és una obsessió que tinc jo conceptual. El destierro crec que és un concepte que té una polisèmia, perquè, per exemple, destierro va ser el que va patir Dionisio Ridruejo a Catalunya i a Sant Cugat, però és un destierro que no comporta un exili. És a dir, que els exiliats són desterrats, han perdut la terra, això es repeteix molt en el llibre, i José Ricardo Morales, un dramaturg de l'exili a Xile, deia sempre que ell defensava el concepte de terrados, que s'havien quedat sense terra, però no confondre, com dic, el destierro en la facultat que tenia Franco sobre l'interior. Bueno, destierro i destiempo són dos conceptes absolutament bàsics per a l'exili i, evidentment, estan tractats en tot rigor en aquest capítol. Sobre Galeuzka destacaria a partir de les tesis de Ramon Millares sempre. Ell destaca, i al meu entendre en tota la raó, que donen una lliçó d'unitat els components de Galeuzka front a la divisió dels republicans, dels partits polítics republicans, que això és una característica important, i també comparant en altres nacionalismes europeus defensa que els nacionalismes galeuzcanos són antifascistes, i remarca que això és molt important tindre-lo present. La meva impressió és que durant els anys 40 de Galeuzka són els bascos els que porten la política més activa i més intel·ligent. Tenen contactes, bueno, intel·ligent no ho sé, tenen contactes en els Estats Units, en Anglaterra, i estan preparant, diguem-ne, aquesta esperança que hi ha en aquells moments de que el desenllaç de la Segona Guerra Mundial possibilitarà un retorn a una Espanya democràtica. I encara no s'ha renunciat a lo que es diu en el llibre fundamentalismo republicano. Encara en aquests anys existeix, diguem-ne, aquesta reivindicació. I, evidentment, el protagonisme per a mi és del Lehendakari Aguirre en aquells anys, més que
Josep Irla i Carles Pi-Sunyer o que Castelao en aquells moments. Però, per simplificar, quan el desenllaç de la Segona Guerra Mundial, els laboristes anglesos rebutgen per complet el que seria la solució que proposa Galeuzka, concretament el nacionalisme basc. I se destaca molt, i em sembla que és per mi molt expressiu, molt revelador la data de 1948. Perquè en 1948, per una part, estan les conversacions d'Indalecio Prieto en Gil Robles, i per tant, el que seria un possible restabliment de la monarquia, i per altra part, la jugada que al llibre es diu que és intel·ligent per part de Franco i una sessió de Don Juan en l'Azor de pactar, per exemple, que Juan Carlos serà el futur rei d'Espanya. I es parla de que Franco accepta una monarquia sense rei. Però diguem-ne que ja s'ha solucionat el tema aquest, que coincideix en el llibre, un llibre excel·lent per a mi, que és El fin de la esperanza, que és el llibre del pseudònim Juan Hermanos, que és, diguem-ne, l'acceptació de la derrota. L'esperança seria els primers anys 40 fins al desenllaç de la Segona Guerra Mundial, i quan es veu que Franco s'està consolidant i que el règim i que la política internacional, la Guerra Freda, evidentment renuncien a aquesta via política, i en realitat, com es diu al llibre, la política de Galeuzka és un fracàs. I a partir d'això se pot entendre el que ve a continuació. I el segon capítol que m'ha interessat molt és la revista Les Espanyes. Per a mi les Espanyes eren José Ramón Arana fonamentalment i Manuel Andújar, però naturalment en aquest llibre l'important és Anselmo Carretero i Pere Bosch-Impera, que surten en molts capítols, i perquè no se m'oblide, fa molt poc, el 11 de febrer, ha publicat Ramon Villares al País un article que es diu España de todos nosotros, que en realitat és un elogi del darrer llibre de Gonzalo Contón. Però el que m'interessa és llegir el que diu aquí una de las voces más lúcidas que desde el destierro mexicano trataron de acuñar una visión integrada de la realidad política y cultural de España fue la de Pere Bosch-Impera. Su visión de España, expuesta ya durante la Guerra Civil en un famoso discurso en Valencia, se amplió con la experiencia del exilio, dando lugar a un texto, La España de Todos, publicado en España a principios de los 70, en seminarios y ediciones. Al mensaje defendido en aquel libro no se le prestó demasiada atención ante la urgencia que presentaban otros problemas durante la transición a la democracia. Se estudia en aquest capítol de les Espanyes el pensament de Anselmo Carretero i de Pere Bosch-Impera, però en la tercera part se fa un anàlisi aprofundit dels dos, i són pàgines que a mi m'han semblat excel·lents. La meva impressió, i es diu en un moment del llibre, és que els legisladors polítics del 78 desconeixien o no li fan cas, i que en realitat són textos que se van reivindicant a posteriori. Jo recordo, per exemple, i es diu també al llibre, que durant l'època de Zapatero sí que se parla de nación de naciones i se parla de la España plural, però han de passar molts anys de democràcia fins que arribi a la reivindicació en cert sector del PSOE de la nación de naciones de Anselmo Carretero. O sigui, una revista que té un enfoc polític i cultural i que defensa una Espanya democràtica i federal. Bueno, la segona part, crec que m'estic estenent massa ja de temps, o sigui que diré molt més ràpid, és, com he dit, l'aposta per l'europeisme. Se destaca que se fa equivalent a l'antifranquisme i se fa sobretot equivalent a la democràcia, i que a partir d'aquell moment es parla d'un federalisme europeista que significa el fracàs de la via galeuzcana i la inserció al fin de l'esperança i l'abandó, ja he dit, del fonamentalisme republicà. El tramvia d'Europa, pujar al tramvia d'Europa, se concreta en el contuberni de Múnich de l'any 62, i lo fonamental per mi és que molt abans
no s'entén aquesta confluència d'exili interior si no s'han restablert ja els ponts de diàleg entre l'exili i l'interior, que això em sembla decisiu per entendre aquest procés. El reconeixement del fracàs de la política republicana i un canvi de règim franquista serà per una suma o un diàleg entre l'exili i l'oposició antifranquista de l'interior. I això és fonamental perquè és el que significa el cotuberni de Múnich, al meu entendre. Hi ha unes paraules de Madariaga que en aquest sentit se citen àmpliament en una pàgina que la Guerra Civil Espanyola ha acabat en l'any 62. Hi ha un tema que és interessant, i sobretot per mi, que soc valencià, que és la llengua i la identitat nacional. I ho dic perquè nosaltres, els valencians, de Joan Fuster, també es cita, i és un llibre del 62, i per tant estem en els 60 anys de commemorar, i a València durant tot l'any s'ha declarat l'any Fuster, i per tant és un moment en què se reivindicarà, i espero que es pugui llegir l'obra de Joan Fuster, que és un gran intel·lectual valencià. M'ha interessat molt les pàgines sobre els nous relatos nacionals, on s'inclouen finalment també, entre ells, el dret de l'autodeterminació. Finalment, en la tercera part, Nació, Nacionalidad y Región, que és quan es parla de la Constitució de l'any 78, i on es raona per què el llegat republicà influeix en aquesta Constitució, en l'article segon especialment, la definició que se fa de la nacionalitat, en realitat, són nacions sense estat. Així que la diferència en la Constitució entre Espanya és un estat composat per nacionalidades i regiones, és la transacció que accepta el franquisme, perquè es parla Fraga crec que parlava de regionalismo bien entendido, ¿no? Pues el regionalisme cultural que accepta el franquisme i la idea de les autonomies, perquè en un determinat moment autonomia o federalisme, i en realitat l'estat de les autonomies, el fruit de la transició, en aquest sentit, transacció. I es defensa que les autonomies, l'estat de les autonomies és tan anticentralista, es veu com una descentralització per una part, com antifederal. I finalment, en el capítol de Nación de Naciones, com he dit, és l'anàlisi del pensament d'Anselmo Carretero, o en realitat també de Luis Carretero, del pare, i de l'obra Las Nacionalidades Españolas, on se defensa el federalisme nacional espanyol com una fórmula per a lograr la unió, que no la unitat, de tots els pobles d'Espanya. I finalment la reflexió que fa Juan José Lim, em sembla, en les pàgines finals, sobre el tema. Bueno, el llibre comença per uns versos de León Felipe, vaig a fer una nota literària, i hi ha un epíleg que es diu, els versos tan coneguts de León Felipe, de Hay dos Españas, Franco, tú te quedas a la casa, haciendo la pistola, nosotros nos llevamos la canción. I en l'epíleg precisament el que se fa és la canció. Com la canció, i el mateix León Felipe l'any 59 ho reconeix, la canció està també a l'interior, perquè és el pròleg al llibre d'Ángela Figuera, Belleza Cruel, que és el premi de poesia de la Unió d'Intel·lectuals d'Espanyoles en México. I és quan León Felipe aprofita per dir que el que havia escrit sobre Franco, sobre les dues Espanyes, pues que els exiliats no s'havien emportat la cançó, sinó que acceptava que la cançó estava dintre Gabriel Celaya, en Blas de Otero, i en totes unes veus poètiques que eren ja antifranquistes. I finalment el que hi ha és un apèndix documental on es recullen una sèrie de textos molt interessants, fruit d'un treball de moltes fonts, entre les quals m'ha sorprès la riquesa que sembla que té el fons i lujo. Sembla que és interessantíssim, que s'ha aprofitat molt en el llibre. Doncs, en fi, aquesta és la meva lectura, les meves impressions com a lector, no historiador, d'aquest llibre tan interessant com he tractat de raonar. Moltes gràcies.
Bé, l'amic i company Manuel Aznar ho ha explicat molt bé, molt extensament, i ha fet una repassada notabilíssima del llibre. No sé, Ramon, què podràs explicar? Jo seré bastant més breu, perquè ha de parlar l'autor, que d'això es tracta, i per tant assenyalaré coses molt concretes. La primera, un llibre que gairebé comenci amb la frase "el principio fue la guerra", ja promet. Això, almenys a mi, que m'agrada llegir bona literatura històrica, i aquesta ho és, promet. La segona cosa que a mi m'ha agradat molt del llibre és veure en un llibre de síntesi excel·lent, veure una de les qüestions centrals de l'exili, que és les discussions nacionals, les discussions entre minories i majories nacionals, entre diferents intel·lectuals de centre i perifèria, perquè permet veure, en certa manera, com l'experiència de la República de la Guerra es projecta cap a fora, en aquest exili, que en el fons no deixa de generar-te una certa, com ho diríem allò, una certa melancolia, és a dir, allò de problemes no resolts, que no s'havien resolt i que naturalment no resoldran a l'exili. I per altra banda, l'altre element que a mi em sembla importantíssim és aquest element central en la narració de l'exili, de les discussions més o menys abrandades o no sobre la qüestió nacional espanyola, com es resol, com es deixa de resoldre, etc. Té molta més importància de la que ens pensàvem, més enllà, diguem-ne, de les discussions estrictament polítiques, pragmàtiques, per dir-ho així. Jo crec que aquests són elements molt centrals del llibre. Hi ha una altra qüestió, i m'agafo una de les coses que ha dit el Manuel Aznar, que és el paper d'Europa. És a dir, Europa com l'última gran possibilitat de democràcia, l'última gran possibilitat de sortir-ne, l'última gran possibilitat de connectar amb els de l'interior en un moment en què el trencament entre interior i exili, almenys en el cas català, ja era pràcticament definitiu. Però és que la idea d'Europa, a més, és una idea molt central i amb una llarguíssima continuïtat. A l'any 39-40 a Londres, on hi ha una pila de governs europeus exiliats i on s'està coent tota la història teòrica al voltant de la creació d'una comunitat europea, el que després serà inicialment el mercat comú, etc. Aquí també alguns dels exiliats que hi ha a Londres s'hi agafen. Catalans i bascos s'agafen al principi d'esperança que voldria dir l'any 40 la possibilitat de que els aliats guanyessin, no la possibilitat, la necessitat de que els aliats guanyin la guerra, i que sobre aquesta victòria dels aliats en la guerra, i per tant l'esclafament del feixisme, comporti una solució europea que no sigui la de l'any 19, que és el gran fracàs, la del Tractat de Versalles, sinó que sigui una solució, per exemple, en el cas de Pissunyer, una solució federativa, una solució, ell en diu, d'esglaonament de sobiranies, en la que, diguem-ne, Espanya hi seria com a república recuperada, com a democràcia recuperada, i que, a més, no només hi seria com a democràcia recuperada, sinó amb la possibilitat de poder resoldre d'una manera mínimament satisfactòria a les tensions internes que sempre havien marcat, tot el tema de la qüestió nacional. I això en el llibre hi és, i a més hi és jo penso que amb una importància i amb una remarca notabilíssima. S'ha citat, en el llibre s'ha citat Pere Bosch Gimpera, jo crec que és un dels grans protagonistes de la primera part del llibre, i pensant en ell, us llegeixo un fragment d'una carta del 1939, on ell ofereix, en una carta personal, per tant té poc de tractat científic, però ofereix una possible reordenació peninsular. Diu, el punt essencial és naturalment que cada poble peninsular mantingui la seva personalitat i sobirania, encara que després s'arribi a una coordinació. Per Catalunya i Euskadi no hi ha naturalment problema, igual que per Galícia. El problema és Andalusia enfront de Castella i Aragó.
Essencialment, Andalusia jo crec que és una nació tan autèntica com les demés, sols que ha sigut empastifada per Castella i que té poca consciència nacional. Per la barreja, amb els castellans se la podria fer anar unida amb Castella si no es creu prou viable al fer-la anar sola. Però en tot cas, crec que cal donar-li una autonomia molt ampla i anar dient que és una nació. Si es aconseguís deixar a Castella sola, seria una gran cosa, i en tot cas se li ha d'avivar un problema nacionalista dintre per evitar el revifament dels dogmes unitaris. Potser l'ideal seria una Castella república federal amb autonomies plenes d'Astúries i Andalusia, i si se li enganxava Aragó, també per Aragó, i amb autonomies de menys extensió per Extremadura i Múrcia i Santander, confederada amb els altres estats peninsulars. Aragó, si se'l pogués enganxar amb algú, podria ser amb Navarra, en el supost que Euskadi volgués acceptar la separació de Navarra. Em fa l'efecte que els navarresos són la rèmora que tindran sempre els bascs i que la racialitat basca de Navarra és un dir pròpiament els navarresos són més aragonesos que bascos. Però clar, això és un problema molt difícil. Era un problema molt difícil, tot i que, diguem-ne, ell ja donava una solució, diguem-ne, al seu any l'any 39 a Londres amb cartes amb el Piscinyo. Què vull dir amb això i amb això acabo? Vull dir que el que ens ha plantejat Ramon Villares amb el seu llibre és una quantitat de material i de dades, diguem-ne, que es van circular per l'exili amb una... per part d'alguna gent amb una bona fe i un poc pragmatisme notables, perquè, esclar, llegir com el Lendakari Aguirre i Prieto ja els sembla bé, el que planteja Gil Robles, etc. Mentrestant, alguns catalans encara estan parlant de confederacions republicanes, etc., no deixa de fer una mica de mal als ulls. És un llibre i un material que permet estirar molts fils i que sobretot permet veure com l'exili va ser no només molt més complex del que ens pensàvem, sinó que a més va aportar una quantitat de materials per pensar que després d'alguna manera i en algun moment es veuran reflectits aquí. És a dir, no tot es va perdre i això em sembla que és un gran què. Gràcies. Sí, por favor. Buenas tardes. Mi don de lenguas es muy limitado, entonces hablaré en esta coine castellana para que creo que me van a entender. Podría hablar en gallego, pero no es el caso. Dado que estamos hablando de las Españas, creo que o una parte de lo que, como se ha dicho aquí, son las Españas protagonistas, pues me voy a referir al libro y otras cosas. Primero, sería una descortesía no agradecer a la Universidad Autónoma y a los que aquí están presentes del Departamento de Historia Contemporánea y los que han organizado este acto, su disponibilidad y su eficacia y su generosidad. También a la librería que es hospitalaria y aún no la conocía personalmente, pero ya me haré, espero que visitante un poco más asiduo después de hoy. Y desde luego a los que me acompañan, a mi coterráneo casi montevideano, gallego, catalán, que ha hecho de maestro de ceremonias, y desde luego a Manuel Aznar y a Francesc Vilanova. No podía estar mejor acompañado y sus palabras realmente no me dejan mucho espacio para qué puedo decir, porque Aznar lleva casi toda la vida estudiando el exilio, ¿no? Yo soy en el fondo un intruso en este campo, o una persona que ha llegado un poco más tarde de lo que era posible a este campo, y Francesc Vilanova, pues sobre todo en los años 40, los conoce como la palma de la mano. Yo he tratado de no hacer el ridículo, pero no estoy seguro de que sea verdad todo lo que ellos han dicho aquí del libro y del autor. Entonces, primero tengo que decir que por qué he escrito este libro, un poco con qué método, con qué fuerza lo he escrito y para qué, ¿no? El por qué deriva de una reflexión general sobre la historia de España.
y deriva de la convicción de que seguir discutiendo el problema de España en términos un poco, casi que diríamos, metafísicos, sobre la identidad, esencia y todo esto, no nos ayuda a resolver y a entender los problemas en los que estamos ahora y que estaremos en el futuro. Es un libro que en ese sentido está movido un poco por cierto presentismo, pero no es presentista. Es decir, no tiene ninguna vocación de resolver políticamente o dar una receta para que la sociedad española tenga una receta con la que comportarse. Yo no creo en eso, sino que creo que lo que importa es, en mi opinión, ha sido indagar esta genealogía del régimen político o del sistema político en el que estamos y vincular eso con varios problemas que están conectados. Uno, la República y la Guerra Civil; el otro, el exilio, con su confrontación con el franquismo y el régimen que está gobernando España; y el tercero, la forma de organizar la democracia política en vinculación con el exilio. Que se llame exilio republicano es bastante obvio, podría ser solo exilio, no republicano, porque también hay algunos exiliados que no son exactamente republicanos, o que lo son después de la primera fase, o que se han incorporado más tarde, o que son emigrados que se transforman en exiliados. En fin, el exilio tiene muchas caras y por tanto no podría reducirse a una sola expresión. Pero en fin, admitamos que hay un exilio republicano que es masivo, que es el que da la marca de lo que se ha llamado la gran retirada, y sobre todo esa desnacionalización de una parte importante de la comunidad política española mediante su destierro, que después se convierte en destiempo. Y por otra parte hay los que en fin, se quedaron y que no fueron solo miembros pasivos bajo el régimen franquista, sino que contribuyeron muy positivamente y muy realmente a la que fue el final del franquismo y a la construcción o preparación de la democracia. Lo que he tratado de hacer es entender de una forma integrada la historia de España, no de una forma, digamos que individualizada. Por una parte hay lo que pasa aquí dentro, y por otra parte un conjunto de personas que se han desperdigado por muchos países del mundo, que están un poco desorientados y que han escrito poemas o textos o memorias muy bonitos, pero que no nos interpelan directamente. No sé si he sido capaz de integrar esto, pero al menos eso ha sido mi objetivo inicial. ¿Por qué escribir este libro? El segundo otro objetivo está realmente en la propia segunda parte del título, que es un título que causa un poco de perplejidad. En fin, en cierto modo está amparado en un texto extraño, no muy extraño, pero un poco extraño, que es el de Dionisio Ridruejo, El pluralismo nacional. Lo he puesto adrede porque esto significa que hay una complejidad en el análisis de estos problemas que va mucho más allá de personas que han sido esto y lo otro, derivas de aquí y de allá. Cuando una persona como Ridruejo, después de la experiencia de Múnich y el exilio y el destierro en París forzado por el franquismo, escribe para la revista portuguesa O Tempo e o Modo, que era una revista que estaba en la órbita del Congreso por la Libertad de la Cultura, y los cristianos y los oposicionistas más bien moderados de Portugal al régimen salazarista, escribe un artículo como El pluralismo nacional de España, que no se lo publicaron, de que yo sepa, que es la primera vez que se publica, revela que este problema de la complejidad nacional de España está siendo asumido por personas muy distintas, y por corrientes muy distintas que vienen de un lugar y de otro, no solo de los republicanos o de los exiliados, sino también de los que habían sido incluso claramente fascistas, ¿no? Y por tanto este libro tiene una voluntad de entender lo que somos, eso para todo historiador es algo esencial, pero entenderlo de una forma compleja e integrándolo dentro de la historia de España. ¿Con qué argumentos y con qué fuentes y con qué en fin, ideas he trabajado? Bueno, Manuel Aznar ya ha sugerido algunas, yo estoy de acuerdo en ese análisis. Creo que sobre el exilio hay mucha cosa escrita, muchos textos escritos. Yo no he podido leer todo, ni mucho menos, pero he tratado de leer aquello que era quizá un poco más diferente o más original,
y no tanto centrarlo desde la perspectiva de una acción o de un producto cultural o intelectual, que también, sino también desde el enfoque de vincular república, guerra, exilio y transición democrática desde la perspectiva nacional, es decir, del pluralismo nacional. Esto creo que es lo que me ha movido a hacer este libro. Y para ello me he basado en fuentes muy diversas, no siempre canónicas, podemos decir. Es verdad que hay una sobrerepresentación probablemente de la acción del exilio vasco, pero no me molesta que haya esa sobrerepresentación. Yo creo que se hace bastante justicia a eso. Cuanto más he leído sobre estas fuentes y estos textos y sus declaraciones, sus acciones, etc., más me he convencido de la digamos, seriedad, pragmatismo y visión de futuro que tenían algunos dirigentes del exilio, especialmente los vinculados inicialmente al PNV, luego fueron derivando, tuvieron también que contender con la aparición de un nacionalismo más radical interior que fue excepcionalmente fuerte desde los años 60 en adelante, y que supieron o fueron capaces de jugar con todo eso. Entonces, el Fondo Irujo para mí ha sido pues una bendición. Claro, el Fondo Irujo está no muy ordenado, entonces he pasado años buceando en el fondo, ¿no? No siempre, no todos los días, porque he tenido que hacer otras cosas en mi vida, pero he pasado muchas noches o muchas tardes buscando en este fondo donde que aparece un documento que a lo mejor son 600 páginas. Y la página 300 es donde puede estar la perla. Pero hay que llegar a la 300. Y abandonar gran parte de lo que has leído hasta entonces. Porque a veces son noticias que no tienen importancia, son cartas familiares, son notas que carecen quizá de relevancia, y al final aparece, yo que sé, pues una nota en la que se han reunido Carles Pisunyer, Aguirre, Irujo y Landaburu. Y ahí se cuenta lo que han discutido durante toda una tarde. Y eso para mí vale más que muchas novelas, muchos documentos en fin, oficiales, podemos decir que de una embajada, etc. Entonces el Fondo Irujo ha sido importante, pero no ha sido el único. Y he tratado de buscar otros complementos. Me ha servido bastante el Fondo Al-Bahar. Y tendría que explicar por qué, porque el Fondo Al-Bahar no es una cosa cualquiera. Al-Bahar César y Al-Bahar Xavier son padre e hijo de una familia gallega que está en París y que están desde que llega el gobierno republicano en París a su servicio, en cierto modo. Dirige un periódico oficial César Al-Bahar dirige el periódico oficial del gobierno. Luego es el representante del Consejo de Galiza en París, en Europa. Y esto les dio, sobre todo, con independencia de que haya sido su gestión, pues, en fin, no muy exitosa en el sentido de resultados concretos, les dio sobre todo la oportunidad de estar en todas partes. Hay un texto que cito, no sé si aquí es en otro texto, si en otro libro, que escrito por Javier Al-Bahar de los años 70, y le dice a su corresponsal: si nosotros no nos movemos y no vamos a Londres a la reunión de tal, y a Múnich a esta otra, y a Bonn, o a Bélgica, o a Bruselas a otra, nadie hablará de nosotros. Nadie sabrá qué es lo que queremos y lo que pensamos. Ellos por lo menos fueron, en ese sentido, Al-Bahar fue más bien testigo de lo que protagonista, porque no tenía nada detrás políticamente hablando. Pero trabajaba con Gorkin, y trabajó muchos años con Julián Gorkin en París, y trabajaba en los cuadernos por la libertad de la cultura, trabajaba con Ignacio Iglesias, que era uno de los redactores fundamentales de la revista, y bueno, y con Ferreras, catalán, que es bien conocido aquí, Francesc Ferreras, quiero decir. Y bueno, y todo esto, el Fondo Al-Bahar está de casualidad en Galicia, porque él se vino al año 77 y fue alcalde en el 79 de su lugar, de un municipio cercano a Coruña, que es Carral. Y eso explica que ese fondo, primero lo dejó en Betanzos, y ahora pues está en parte digitalizado, y en fin, que se puede acceder más o menos a él. Y el Fondo Al-Bahar es un complemento y un contrapunto al propio Fondo Irujo, porque Al-Bahar da la perspectiva
no de gallego exactamente, sino de republicano en sentido estricto. Y es gallego porque es representante del Consejo de Galiza, pero esto creo que es muy serio lo que tiene este fondo Albajano, que tiene periódicos, tiene cartas, tiene, en fin, de todo un poco, ¿no? Y como otras fuentes que fueron importantes, diría sobre todo el inmenso archivo Varios Hogares, que en España no se conoce naturalmente. En Portugal ahora se teme por él, porque una vez desaparecido Varios Hogares ha quedado sin subvenciones públicas, o en fin, por la crisis, por lo que sea. De momento todavía es accesible, y ahí está gran parte de la obra de la izquierda portuguesa antisalazarista, que tuvo mucha más relación de lo que parece con la izquierda con el estilo republicano español y con la izquierda que actuaba dentro de España. Y claro, por ejemplo, el propio texto de Liruejo es una perla, pero es una casualidad, tampoco define todo, ¿no? Pero muestra cómo había redes, y esas redes, en un aspecto como el exilio, es muy importante. Y a partir de eso, pues, me he servido de muchos epistolarios, empezando por Luis Seoane, siguiendo por, en fin, Ferrer Mora, o Ayala, o en fin, muchos otros que están ahí citados. Alguna literatura, menos de la que debería, pero no podría integrar todo esto. Algunas memorias, y estas memorias me han servido sobre todo para contraponer a veces enfoques, algunas que no están del todo incluidas aquí, pero que ahora comentaba cuando estábamos esperando aquí a Manuel Aznar y a Francesc Vilanova, una memoria, Fernando Valls, la memoria de madre e hija de Carmen Parga y de Carmen Tagüeña Parga, que cuando salen de destino a México en los años 50 desde Checoslovaquia, se despiden de sus vecinos y sus amigos y le dicen y le dan una consigna, y la consigna es: digan la verdad. Y eso lo repiten ahora ellas, Carmen Tagüeña y Carmen Parga, Carmen Parga y Carmen Tagüeña Parga, por este orden, en sus propias memorias. Y entonces también a mí me ha animado a no hacer un acto de justicia, porque no es el caso, pero decirla un poco, no la verdad, sino decir de otro modo lo que fue el exilio, ¿no? Y esto me lo ha permitido hacer sobre todo a través de notas, cartas, referencias, memorias, pequeños apuntes, algunos tomados en la Fundación Pisuñer, que estuve un tiempo allí trabajando, otros por vía de internet, otros, en fin, que en Salamanca, en el archivo de Madrid del gobierno republicano, en fin, he tratado de ir lo máximo posible. No es exhaustivo, no puedo pregonar que está aquí todo, pero en fin, he tratado de incluir un poco lo que se sabe y lo que deberíamos saber también, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿para qué hacer? Bueno, creo que está un poco ya explicado en la exposición de mis colegas de mesa, ¿no? El primer objetivo ha sido, digamos, contribuir a racionalizar y a historizar el hecho del exilio. Es decir, acotarlo y contextualizarlo históricamente. No es algo que esté en abstracto en la atmósfera, no está en la nube, con perdón de la nube, que nos está transmitiendo, sino que es algo que tenemos que, digamos, que acotar temporalmente. Como oficio de historiador no podía hacer de otro modo. Entonces, historizar el exilio significa no solo ver cómo van evolucionando y cambiando sus propias estrategias, sino también cómo están siendo recibidos por otros y cómo afectan o no afectan al propio interior. Una de las cosas que más me he esforzado en reiterar, podría decir, es que después, sobre todo de los años fines de los 40, cuando la estrategia galeuzcana, en mi opinión, pues bueno, es obvia, que fracasó, y lo decía hasta Castelao, que fue el último creyente en la estrategia galeuzcana, quizá porque no tenía ninguna fuerza política y podía creer en la Santa Compañía, ¿no? Con todos los respetos para Castelao, que en mi caso son muchos, ¿no? Pero quiero decir que después de ese periodo, pues vino una larga temporada, muchos años, en los que hubo que discutir lo que era
España, las Españas, cómo preparar el futuro. Y ahí yo creo que el exilio fue realmente importante. De modo que, aparte de preparar lo que eran las Españas, hicieron otra cosa muy importante, hicieron otras dos cosas muy importantes. Una de ellas fue, ya lo ha dicho Manuel Aznar, superar el fundamentalismo republicano. Esto me parece que es duro decirlo porque muchos de ellos murieron con la esperanza de poder retornar a la República. Y es justo que ocurrieran así, o que lo pensaran, ¿no? Pero también hubo otros que pensaron que tenían que buscar otras fórmulas. En la revista Las Españas del año 47-48, escrito por un periodista republicano, Daniel Tapia, hay un artículo que yo cito, que creo que cito en el texto, que se llama La otra mujer de Lot, que es un artículo para mí que fue revelador, en el sentido que antes ya de que las potencias occidentales hubieran tomado decisiones irreversibles sobre el futuro de España, y por tanto la autorización implícita de que el franquismo podía continuar, él llamó la atención de los republicanos en el sentido de que no podemos convertirnos en una mujer de Lot, no podemos seguir mirando hacia atrás y ser estatua de sal. La estatua de sal sería la República del 31. Si nos quedamos en la República del 31, no tenemos futuro. Es lo que se viene a decir de ese artículo. Claro, esto dicho en el año 47 tiene un valor mucho mayor del que se diga en el año 58 o 69 o lo que sea. Pero prefigura ya uno de los grandes debates del exilio, que fue el más, digamos, el más doloroso del exilio, que fue lo que se decía de una forma así superficial y, como no queriendo decirlo, el signo del Estado. ¿Bajo qué signo tendrá futuro España? Es decir, sin monarquía, sin república. Y creo que hubo muchos republicanos que lo sintieron mucho, pero que fueron aceptando más o menos que la república no era viable en los términos en que estaban trabajando. Y que la monarquía podría ser una alternativa. Claro, esto en el año 48, después de la jugarreta de Don Juan y de Francisco Franco, incluso la de Gil Robles con Ignacio Prieto, podría ser todavía discutible. Y había mucha gente que no pensaba, que no aceptaba eso. Pero más adelante esto fue aceptado, y esto creo que es una de las muestras más claras de cómo el exilio reflexionaba. No estaba quieto, no estaba encastillado, sino unos estaban, pero otros se estaban modificando, transformando, aportando otras ideas. ¿Y cuál es una de ellas? Que también señala aquí. Fue lo que los vascos llamaron, y con mucha intención, la Estación Europa. Y la Estación Europa quiere decir el sustituir república por democracia y España franquista por Europa. Es decir, no podemos pensar que la república no resuelve todo, por tanto hay que incluir otra palabra, otro concepto, otro valor político, que fue la palabra democracia. Y esto solo podía hacerse después de la Segunda Guerra Mundial, no antes. Y la palabra democracia empieza a ser corriente ya desde el Congreso de La Haya y en todas las reuniones posteriores que llegan hasta Múnich y posteriormente, ¿no? Entonces, la Estación Europa significa encontrar un mecanismo mediante el cual, como diría Irujo, si entra España en Europa, no entra Franco. Y si está Franco, no entra. Es decir, es incompatible Europa con una solución democrática para España. Es incompatible Franco con una solución democrática para España en una Europa democrática. Y esto creo que fue un logro muy importante gestado en los años 50 y más adelante por el exilio. Y otro logro importante que me he esforzado mucho en subrayar es la progresiva conexión del exilio con el interior. Es decir, traslado progresivo del protagonismo desde el exilio hacia el interior. Pues a veces los del interior se han creído que ellos eran todo. Incluso actualmente hay gente que sostiene, bueno, el exilio eran 4 gatos que realmente estaban totalmente desorientados y que no valía para nada. Pero habían hecho un trabajo durante tantos años muy importante. Y uno de sus trabajos fue
conectar con la oposición del interior. Y en los años 50 fue una operación casi de precisión. Identificar a una persona en Sevilla, o en Barcelona, o en Zaragoza, o en Santiago de Compostela, o en Salamanca, con la que se pudiera hacer una conferencia sobre Europa, por ejemplo, una conferencia sobre la Unión, el mercado común, la Comunidad Económica Europea, algo sobre los valores humanistas, cristianos y no sé qué. Pero todo esto estaba movido, en muchos casos, por el movimiento europeo, por el Consejo Federal Vasco, por el Consejo Federal Catalán, por los que trabajaban en las revistas que se publicaban en París o en México, pero sobre todo en París, en las que trabajaba, por ejemplo, Borkin y otros a los que antes aludí. Y por lo tanto, esta conexión con el interior yo lo considero uno de los grandes éxitos del exilio. Y sin eso, la transición no podría ser inteligible, en mi opinión, tal como fue. Y además de todo esto, está el asunto aparte del fundamentalismo y todo esto, está el asunto del diálogo. Y el diálogo es algo que nos persigue, que está presente en España desde los fines de los 40, principios de los 50. Es un diálogo que a veces no está explícito, y hay gente que lo hizo de una forma pionera. Por ejemplo, Francisco Ayala. Cuando Francisco Ayala se pregunta, en 1949, ¿para quién escribimos nosotros? Y se pregunta, ¿qué es a quién nos referimos, a quién evocamos, a quién queremos, por quién queremos ser leídos? No tenía interlocutor. Tardó 4 años Aranguren en hacer una respuesta. Y a partir de ahí hubo más respuestas progresivas. Este diálogo lo quisieron hacer a través de los congresos de poesía, los coloquios Castilla-Cataluña, y todas estas cosas, pero también con el exilio. Y las Españas, primero fueron las Españas y luego fue diálogo sobre las Españas, o diálogo de las Españas, con los mismos directores y con los mismos protagonistas, con Andújar, con Arana, con Carretero, muy especialmente, con Bollimpera y algunos otros más, ¿no? De modo que, por una parte, he intentado mostrar que el exilio es plural, son múltiples, son distintas fases, y cada fase tiene sus problemas determinados. No hay un exilio en bloque, así como la España franquista no se puede decir que sea siempre la misma. Entonces, el análisis tiene que ir un poco acompasado. He tratado de superar esa maldición del destierro y del destiempo. El destierro es algo que es evidente porque es perder el lugar donde vives, pero es más duro y más problemático y más genérico el destiempo. No es una idea original mía, yo la he tomado de un poeta polaco porque siento alguna predilección, que es Józef Wejdy, que él lo aplica justamente al republicanismo, al exilio republicano español. El problema de los exiliados no es solo que estén fuera de su tierra, es que no pueden seguir con el mismo ritmo los sucesos, sentimientos, problemas, preocupaciones, utopías que están en la tierra de origen. Por tanto, hay un destiempo evidente. Claro, ¿y cómo explicárselo mejor que un polaco? Que pasaron de tener la esperanza de que podían volver a gobernar Polonia en el año 40, cuando son invadidos por los nazis y por los soviéticos, y que se refugiaron en Londres y que lucharon como jabatos contra la aviación alemana, llamándoles casi, ejercían como de pilotos suicidas los polacos, y allí estaba el gobierno y tenían militares que estaban a su cargo. Cuando en el año 44-45 se vieron suplantados por el gobierno, por el comité títere de Lublin, y la propia URSS les prohibió asistir a la conferencia de San Francisco. Habían hecho muchos méritos para estar en el primer plano de la historia, pero el tiempo caminó de forma distinta. Bueno, esto es un ejemplo que no es exactamente así el del exilio español, pero es un poco parecido. Bueno, diré algo sobre la parte final y un poco a modo de balance, ¿no? Si tuviéramos que explicar qué es los grandes problemas de la España de la segunda mitad del siglo XX, que habían dejado inconclusos, irresueltos o no bien planteados
incluso los reformistas en la época monárquica y sobre todo el reformismo republicano, está el problema en fin, del sistema político, digamos, democrático, más o menos democrático, está el de la organización territorial, está la forma de Estado, y está lo que podríamos llamar el desarrollo económico de la España, o sea, superar el atraso. Algunos exiliados en los años 70 dicen, ahora que se acaba de morir Franco, tenemos solo dos problemas. Y los problemas son la reforma agraria, que hay que volver a plantearla, y las nacionalidades. Eso dice un pintor, escritor, Eugenio Fernández Granell, en una carta a su amigo Ignacio Iglesias. Pero ya está funcionando la transición, digamos, ¿no? Ahora, si hacemos abstracción de esto, porque la reforma agraria ya sabían algunos desde los años 60, especialmente en Rudo Ibérico, que no tenía muchos visos de poder ser una alternativa. Bueno, lo pudo ser también en el Portugal revolucionario, pero duró muy poco tiempo. En cambio, los otros están estrechamente vinculados a lo que hizo el exilio. Preparar la democracia y contribuir a la democracia fue una labor no solo de europeísmo, sino de conexión con el interior, de organizar constantemente debates, coloquios, interrogarse sobre qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Y eso se hace en los años 60 de una forma sistemática. Y lo hacen los partidos políticos y lo hacen aquellos intelectuales que de una forma más reducida actuaban o bien individualmente, como aquellos, como digamos Joan Fuster u otros que escriben textos para construir un nuevo relato, o actuaban a través, sobre todo, de los canales que fueron muy importantes en este sentido, del Congreso por la Libertad de la Cultura. Es decir, por ejemplo, hay un autor portugués que ha estudiado un poco el caso de las relaciones del Congreso por la Libertad de la Cultura con Portugal, que es Oliveira Martins, un hijo, nieto, bisnieto, tataranieto del historiador Oliveira Martins, y ha titulado su libro Preparar la democracia. Quizás es excesivo, pero es evidente que en todos estos andares del exilio hay un punto en común muy importante, y es que adoptaron la democracia por encima de todo, incluso por encima de la República. Es un poco duro decirlo, pero la República superó la democracia. Y Europa fue otra pasarela importante para lograr este final. ¿Qué democracia? Eso no lo sabemos, ni lo sabían ellos. Bueno, nosotros lo sabemos ahora, pero ellos no lo sabían. Javier Pradera en algún texto dice que había muchas democracias posibles en los años 70, a la izquierda que actuaba en España. Puede ser democracia burguesa, democracia social, democracia revolucionaria, democracia popular, al estilo de Europa Oriental. Había muchas formas de democracia, cada partido tenía una opción incluso, y cada partido actuante en España. Pero al final eso acabó convergió en una idea más central, que es la democracia, que tenía que ver con la Europa que los exiliados trataron de trasladar al interior, y con el sistema político de la Europa occidental. En cuanto a la organización territorial, pues es evidente que, bueno, el libro está dedicado casi todo eso, ¿no? Es decir, a cómo el exilio preservó, a veces con muchas dificultades, la idea de que España no era una tábula rasa en la que se podía hacer cualquier cosa en el futuro, sino que había una historia detrás y había unas comunidades naturales, una personalidad de los pueblos, llámese como se llame, porque, pongamos, en el debate de Múnich fue bastante explícito el conflicto que hubo de Gil Robles con algunos de los presidentes catalanes, especialmente Rafael Cassis, que lo cuenta, y creo que María Manent también. Gil Robles dice, esto no lo puedo aceptar, es que esto de hablar de una pluralidad de España, ¿de dónde vamos a ir las lenguas? ¿Dónde vamos a ir? Y tuvieron que hacer una reunión en la cumbre, podemos decir, entre Madariaga y Gil Robles y algunos más, llegaron a una solución de concordia, pero hasta en un momento en que el interior dominaba sobre el exilio logró preservar su propia posición.
Esto me parece un éxito que está más allá de lo que sean como balances, digamos, econométricos, ¿no? Porque la organización territorial que se alumbró la democracia es cualquier cosa menos pensada así en un momento determinado, sino que es el resultado de muchos debates, y en eso estaba muy presente el exilio. De modo que democracia, organización territorial, forma de Estado, implícitamente también estuvo el exilio, y donde menos peso tuvo fue quizá en el diagnóstico económico, superar el atraso, en fin, que eso ya lo hacía por otra parte Franco, por su parte con cierto éxito desde los años 60 en adelante, ¿no? En definitiva, que la democracia, o sea, la transición, creo que dio, digamos que dio salida a todos estos problemas planteados por el exilio y planteados por la sociedad interior, y que nada estaba escrito previamente. Y por eso lo titulo esto Nacionalidad, regiones, nación de naciones, porque todo podía ser posible. Pero por mucho que todo pueda ser posible, en política hay que elegir siempre. Hay que elegir una cosa, no se puede elegir dos al mismo tiempo, son incompatibles. Entonces, y aquí se eligieron pues algunas que no fueron bien elegidas, pero sobre todo que no fueron bien interpretadas o bien gestionadas después. Porque una de las cosas que más me ha llamado la atención es cómo se quiere ver la transición por lo que es y no por lo que ha sido. O dicho de otra forma, la transición fue construida de una forma y gestionada y transformada progresivamente, especialmente por los tribunales y por los pactos entre los partidos, en otra dirección. Incluso en la Constitución se están escribiendo unos textos que dicen, por ejemplo, el artículo 2, hay nacionalidades y regiones, que algo significará, y al mismo tiempo hay un ministro que está haciendo café para todos desde el gobierno, al mismo tiempo. Pues estas son contradicciones que no son culpa del exilio, pero realmente el exilio fue consciente en parte de eso, ¿no? Y quizá lo que sea más, no sé, más novedoso, pero que por lo menos podríamos considerar que fue algo que todo el mundo echa de menos, pero que nadie se ha tomado en serio, es la propuesta de Carretero, ¿no? Y Carretero es una propuesta de la familia Carretero, también ya lo ha dicho Manuel Aznar. Luis Carretero y su hijo Anselmo pues escribieron, reescribieron, republicaron sus textos, pero al final tenía una idea, y esa idea era contraria a las autonomías diferenciadas, era contraria al unitarismo peninsular, incluido también la integración de Portugal, y era vagamente federalista, podríamos decir, ¿no? Pero esa idea no fue tomada en serio ni por el propio partido en el que participaba Anselmo Carretero, que era el Partido Socialista, que desempeñó un poco la función de relaciones internacionales durante un tiempo. Dice en algún lugar que, en fin, ¿no te acuerdas cuando discutimos hasta altas horas de la madrugada qué íbamos a hacer con esto, con la Nación de Naciones? Y al día siguiente el Congreso ya no tomaba ninguna determinación. Creo que la palabra Nación de Naciones está maldita, y que yo aquí, en este punto, acabo con una referencia a este profesor de Derecho Público Europeo, Joseph Weiler, que me parece bastante pertinente. Fue fruto de una conferencia, creo que se dio en Barcelona, me parece, o en Madrid, pero bueno, fue jaleado o aireado en Barcelona, que titulaba, está publicada esa conferencia, ¿Quién teme a la Nación de Naciones? Y con un diagnóstico bastante evidente. Los nacionalismos, digamos, subestatales temen a la nación única, y el nacionalismo de Estado teme a las naciones plurales. Él sostiene, esto podría hacerse en un plis-plas, en una reforma de la Constitución, pero bueno, eso ya no me puedo meter, porque eso no es de mi incumbencia. Ni de plis-plas ni de otras cosas. En todo caso, que tuve la voluntad, por lo menos desde el principio, de liberar el exilio de ciertas connotaciones negativas, sobre todo la idea de ser vencidos.
Yo creo que no fueron vencidos, pero que no fueron protagonistas también es verdad. Que fueron testigos, eso es evidente, y que fueron un poco más, que fueron los ausentes presentes para hacer un juego con José Antonio, perdón por la comparación, pues también se puede decir, no estaban, pero estaban. Y de hecho el propio régimen se ocupó mucho durante muchos años en desautorizarlos en los organismos internacionales. E iban al Consejo de Europa a hablar mal de los emigrados, que son 4 gatos que están por ahí, incluido, en fin, Fra Gryba. Y otros, que no son Fra Gryba. Pero eran más influyentes de lo que pensaban. Porque una cosa que nos olvidamos es que durante muchos años, quien en cierto modo representaba a España en los foros internacionales eran los exiliados, no era la España de Franco. España de Franco fue ocupando terreno, pero no le tuvo que ganarlo día a día, poco a poco. Entonces el exilio pues fue, creo que, un conjunto de personas que tuvieron en fin, una adversidad histórica, pero que no, ni podemos verlos como vencidos, ni tampoco victimizarlos como es que nadie ha hecho caso de ellos y por lo tanto no son importantes. Yo creo que sí, que son importantes más de lo que ha sido la propia democracia capaz de reconocerlos en su obra, en su obra a veces anónima, bueno, casi siempre anónima y, en fin, y muy poco vistosa. Y creo que con todo esto he tratado por otros medios de cumplir lo que decían aquellos checos a la familia Tagüeña, decir la verdad. Ellos lo decían con otro sentido, naturalmente. Pero yo también he tratado de decir la verdad sobre el exilio. No la verdad que sea aceptable, sino una posición, una visión integrada, historizada, de una historia de España que se converge desde el exterior con el interior, desde muchos países distintos, donde se juega también el futuro de España. Y todo esto fue obra de esos 30.000 o más exiliados que estuvieron en América y de muchos otros que estuvieron más anónimamente en Francia y Europa, y de muchos otros que fueron más tarde y que se incorporaron a ellos. Y la España actual, yo creo que también es fruto de esta propia obra y de este propio esfuerzo, y sobre todo esta capacidad de preservar la idea del pluralismo nacional de España, que es más compleja de lo que queremos, de lo que suponemos que está en la Constitución, y que debería ser menos angustiosa de lo que nos hacen creer los artículos de cada día y las campañas electorales y todas estas cosas que estamos viendo, incluso en la actualidad. Esas ideas de que todo puede romper, todo se puede estropear, todo puede ir por el pudridero de la historia. Y esto tenemos que combatirlo. Y hay que decir la verdad. Muchas gracias por vuestra presencia.